Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a este seminario que está enmarcado dentro de la reciente promulgación y publicación de la Ley Integral de las Personas Mayores, un nombre un poco más extenso. Eh, Como Escuela de Derecho, mi nombre es Eduardo Tunante, soy el director de la escuela. Hemos querido tener una presencia respecto de esta ley tan importante aquí en el CEA, en Santiago, y además dejar registrada esta sesión para nuestro canal de YouTube. Eh, Luego voy a presentar o ir presentando a los expositores, la expositora y el expositor, pero quisiera introducir el tema señalando que esta ley se enmarca dentro de lo que podríamos decir una cierta tensión para quienes estudiamos el derecho. Obviamente también hay un objetivo de difusión en esta actividad, pero desde el punto de vista del estudio del derecho se enmarca dentro de una tensión. Y esta tensión es, por una parte, el intento o el propósito declarado e incluso consagrado en instrumentos internacionales de apoyar, en este caso, a los adultos mayores, que entiendo que ya ni siquiera nos vamos a llamar en poco tiempo más adultos mayores, sino que personas mayores, de darles un reconocimiento y una protección especial, como ha sucedido también con otras categorías, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo en el derecho internacional, las personas con discapacidad, ¿no es cierto?, los niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, desde el punto de vista de la disciplina, si uno quiere, del derecho, eh, lo que uno podría ver como un tratamiento bastante fragmentado de lo que tradicionalmente el derecho trataba de englobar o sistematizar, que uno podría decir que son personas que pertenecen a una misma categoría desde el punto del derecho, desde el punto de vista del derecho, que es la categoría que requiere por diversos motivos de un especial estatus de protección. Esta diferencia no es trivial, no es trivial que se escoja una cierta agenda de fragmentación de la protección o que se opte por unas categorías que uno podría decir son más tradicionales de una protección unificada en la sistemática del derecho civil, si uno lo quiere, pero es la realidad con la que nos encontramos y la evolución que hemos tenido en los últimos, diría, 40 o 50 años. Dentro de este marco, obviamente que sí se saluda el propósito del Estado chileno de ir avanzando en el cumplimiento de la Convención Internacional sobre personas mayores, ¿no es cierto? Y ya que tenemos esta ley, creímos que era importante tener la oportunidad de congregar a profesoras y profesor para discutir algunos puntos relevantes, como digo, desde la perspectiva de difundirla, pero también desde la perspectiva de empezar, ¿no es cierto?, a eh, avanzar en el análisis de lo que va a ser esta ley desde el punto de vista normativo, muy probablemente con muchos aspectos positivos, pero también con algunas dimensiones que hay que cuidar. La labor desde la profesión legal, ¿no es cierto?, es también tener una cierta curaduría o cuidado por el derecho que nos rige. En ese propósito, les agradezco mucho su asistencia, agradezco particularmente a la profesora Carolina Riveros, a la profesora Claudia Mejías y al profesor Francisco Peña, que nos van a acompañar esta tarde. Y vamos a comenzar justamente desde, podríamos decir quizás el instrumento fuente que de alguna manera está detrás de esta ley, que es la Convención Internacional sobre Personas Mayores, y nos va a exponer el profesor Francisco Peña. El profesor Peña es profesor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También hace clases en algunas otras escuelas, tiene ejercicio profesional independiente y es magíster en Derecho por nuestra casa de estudios, por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y actualmente también es candidato a doctor en nuestro programa de doctorado. Profesor Peña, si quiere desde allá o tiene el podio, su tiempo. No, bueno, acá solamente, acá está bien. Bueno, primero que todo,
buenas noches, buenas tardes. Agradecer a la invitación de la dirección de la escuela para poder participar en este seminario y también de poder integrar este panel con tan distinguidas y estimadas profesoras. Tal como señaló el señor director, mi exposición tiene por objeto realizar un análisis de esta ley, de la ley 21.822, desde la perspectiva del derecho internacional, particularmente haciendo una vinculación con la Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de las personas mayores y la Convención Americana de Derechos Humanos. En vistas a poder lograr este cometido, pretendo dividir mi exposición en tres partes. La primera tiene que ver con el análisis de algunos aspectos de la ley que vienen a sentar una tendencia del legislador nacional de vincular legislación interna con el derecho internacional. Y particularmente estos aspectos vinculados tienen que ver con las técnicas de aplicación del derecho internacional en los derechos internos de los estados. En segundo lugar, voy a hacer una referencia al contenido de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, relativas a algunas particularidades que tiene esta convención en su aplicación en nuestro país. Y por último, lo que pretendo exponer también es realizar un análisis que pueda vincular esta ley con la Convención Americana de Derechos Humanos. Este primer aspecto que mencioné anteriormente, que tiene que ver con esta tendencia del legislador de hacer mención al derecho internacional, es posible encontrarlo en dos artículos de esta ley. El artículo 1, que establece una técnica que en el derecho internacional se denomina incorporación parcial por referencia, lo que implica que el contenido de la ley no se agota en su texto, sino que también se remite a otras fuentes, y particularmente fuentes del derecho internacional. En este artículo 1 se establece que el objetivo de la ley es establecer un marco integral de derechos de las personas mayores en relación a la Constitución, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores y también a tratados internacionales ratificados por Chile. Y el artículo 2, por su parte, establece otra técnica de incorporación del derecho internacional al derecho interno, que es la interpretación consistente o conforme al derecho internacional, ya que establece que la aplicación e interpretación de esta ley deberá regirse por los principios consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Entonces, a partir de estas dos disposiciones, quisiera hacer algunos comentarios al respecto. En relación al artículo 1, a mi juicio, la consagración de esta técnica de referencia al derecho internacional abre algunas interrogantes, tomando en consideración que esta ley se encuentra en vacancia, ¿no es cierto?, en periodo de vacancia, uno podría, ¿no es cierto?, avisorar algunas problemáticas relativas a esto. La primera interrogante, a mi juicio, es y que puede parecer un poco quisquilloso, pero a veces los docentes tenemos esta formación quisquillosa. El artículo 1 habla de tratados internacionales ratificados por Chile y no hace alusión a tratados internacionales ratificados y vigentes como lo hace en el artículo 2. Entonces, la pregunta es, ¿esto fue algo consciente o inconsciente? ¿Por qué? Porque yo podría, a partir de esto, sostener que se podría construir el contenido de esta ley a partir de tratados que han sido ratificados por Chile, pero que no han sido promulgados ni publicados en el diario oficial. Entonces, ahí yo creo que hay una cuestión en la aplicación que creo que es importante. Otro punto, también relacionado con el artículo 1, dice relación con qué se entiende por tratados sobre derechos humanos. ¿Ya? Yo sé que existe al menos en el derecho interno nacional, existe una mención continua en diversas leyes sobre tratados sobre derechos humanos.
Entonces existen dos maneras de poder determinar esto. A partir de la construcción de la noción en relación a sistemas de protección internacional de derechos humanos, que en Chile sería el sistema americano y el sistema universal, o bien entender, ampliar este catálogo a otros tratados que consagran derechos para personas, pero que no están dentro de ningún sistema de protección, por ejemplo. Ahora, en lo que tiene que ver con el segundo aspecto relativo a la técnica de la interpretación consistente o conforme al derecho internacional, creo que para poder entender su aplicación, uno debe también considerar que esta técnica de alguna manera subyace un criterio jerárquico. ¿En qué sentido? En el sentido que el operador jurídico de derecho interno, al momento de construir la regla internacional, tiene que considerar el estándar de la regla internacional. Entonces, en este caso, al menos en la teoría del derecho internacional, siempre se ha establecido un límite. Y ese límite es que la aplicación de esta técnica debe realizarse cuando el estándar de protección es mayor al del derecho interno. Yo sé que en muchas ocasiones es difícil, sobre todo en el medio nacional, entender, ¿no es cierto?, que es posible que en el derecho interno haya una protección mayor que en el derecho internacional, pero eso lo voy a tratar cuando hable de la Convención Interamericana sobre Personas Mayores. Pero si yo advierto lo que está señalado en el artículo 2, puedo entender que no está establecido este límite y por lo tanto desde la perspectiva del sistema de fuentes uno podría entender que el operador jurídico podría utilizar la interpretación conforme al derecho internacional aun cuando la protección sea menor. Y eso creo que resulta peligroso, ¿no?, desde la perspectiva de la protección, ¿cierto?, de las personas mayores en relación a la vinculación de los derechos del ámbito interno con el ámbito internacional. También señalé en el comienzo de que la segunda parte de mi exposición tiene que ver con la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Si uno analiza el contenido de esta convención, desde la perspectiva de la teoría internacional, la mayoría de sus disposiciones pueden ser catalogadas como no autoejecutables, lo que significa que la aplicación de la convención por parte de los estados requiere de un acto de implementación de derecho interno. A mi juicio, esta ley sería este acto de derecho interno. Y es por esta razón que quisiera hacer la siguiente prevención y que tiene que ver con la manera en que el legislador implementa el derecho internacional. Si uno analiza la mayoría de la normativa en donde de alguna manera el legislador pretende implementar el derecho internacional, siempre existe la tendencia a reproducir la normativa que está en el tratado, olvidando que existen, en el ámbito de la no autoejecutabilidad, todos los estados tienen diversas opciones de poder profundizar en la protección. Y creo que en muchas ocasiones el derecho chileno no ha optado por esta concepción. Y yo creo que hay que tomarla en consideración porque el derecho internacional y sobre todo el derecho convencional establece acuerdos mínimos para los estados que pueden ser luego profundizados en el derecho interno. Ahora, las particularidades que tiene esta convención en relación a Chile son las siguientes. Esta convención fue publicada en el Diario Oficial el año 2017. Cuando se publica esta convención, se pudo advertir que existían muchas brechas normativas. Es decir, existían muchos derechos que estaban establecidos en la convención y que de alguna manera no tenían una construcción anterior por parte del derecho nacional. Entonces, lo que es posible advertir en esta ley es que existen deberes estatales, pero también existen deberes hacia los particulares. Y por lo tanto,
de alguna manera es posible entender que estas brechas se han ido aminorando. Ahora, otra cuestión, y acá es una tarea de los constitucionalistas y no del derecho internacional, es determinar si esos deberes a los particulares tienen un carácter proporcional o no, considerando la regulación constitucional, pero ese no es, no es tarea del derecho internacional. En segundo lugar, el gobierno de Chile, al momento de depositar el instrumento de ratificación, realizó una declaración interpretativa. Y esa declaración interpretativa, para los efectos de mi exposición, la voy a centrar en dos derechos. Tiene que ver con otros derechos, además de los dos que voy a indicar, pero me voy a centrar en dos derechos. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a no ser discriminado por razones de edad y el derecho a no ser discriminado laboralmente por razones de edad. Entonces, precisamente esta declaración interpretativa establece que estos derechos no obstan a que el Estado de Chile pueda establecer ciertas medidas que son legítimas para Chile, ¿no es cierto?, para establecer límites de edad en razón de funciones, cargos, etcétera, etcétera. Si se analizan los artículos de la ley que desarrollan estos derechos, uno puede advertir que esta prevención no está indicada. Entonces acá viene otra interrogante, y la interrogante es la siguiente. ¿Podría uno entender que no están incorporadas o bien, tomando en consideración el artículo 1, ¿no es cierto?, que hace referencia a la Convención, es decir, la referencia a la Convención debería ser con la declaración interpretativa? Entonces ahí tenemos ahí una nueva interrogante, ¿no es cierto? La ley no se hace cargo y no replica esta declaración, pero en el artículo 1 hace referencia a esta declaración. Por último, ¿cierto? Por último, la vinculación de la ley con la Convención Americana de Derechos Humanos. Creo que estoy bien en el tiempo. Entonces, a ver, es complejo hacer una vinculación de una ley tan específica con un tratado que es general. Sin embargo, quisiera hacer algunas prevenciones o precisiones. La Convención Americana de Derechos Humanos en el sistema americano es el tratado más general de derechos que existe. Eso no implica que tenga una jerarquía mayor a otros tratados o incluso al derecho interno. A partir de ello, y considerando las menciones que hace a los tratados, ¿cierto?, el artículo 1 y el artículo 2, uno podría, ¿no es cierto?, engarzar la aplicación de la Convención a esta ley. En segundo lugar, la importancia de esta convención en este sistema integral, a mi juicio, reside en las reglas de interpretación de la Convención Americana. ¿Por qué razón? Porque si uno analiza el contenido de la Convención sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores, puede advertir que no hay reglas especiales de interpretación. Esto también no sé si fue algo consciente de los estados o no, ¿ya? Y por lo tanto, la manera donde entraría a jugar de manera más intensa la aplicación de la Convención Americana en estas reglas de interpretación que están contenidas en el artículo 29 del texto. Entonces, aquí nuevamente quisiera advertir que precisamente estas reglas de interpretación, sobre todo el artículo 29 letra B de la Convención Americana de Derechos Humanos, rechaza toda relación jerárquica entre la Convención Americana y los derechos internos y otros tratados. Por lo tanto, el operador jurídico, al momento de aplicar la ley 21.822, a mi juicio, debería considerar esta situación. A diferencia de lo que ocurre por la mayoría de la doctrina internacionalista, y voy a poner el apellido de derechos humanos, porque que estiman, ¿no es cierto?, que esta convención sería jerárquicamente superior. Y ahí entraríamos en un problema, ¿cierto?, en relación a la protección de las personas mayores. Y por último, desde una perspectiva práctica, creo que la Convención Americana de Derechos Humanos es posible vincularla con la ley, considerando todas estas prevenciones que realizó anteriormente, por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Poblete Vilche y otros con Chile,
que tiene que ver con el derecho a la salud de una persona mayor. ¿Mm? Ahora, lo curioso es que en la Convención Americana no existe ningún derecho a la salud señalado expresamente. Entonces la construcción se hizo a partir del derecho a la vida, del derecho a la integridad física y psíquica, y esto puede resultar algo peligroso a partir del artículo 26 que establece la obligación del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces creo que, claro, es posible engarzar esta convención, pero con algunas prevenciones. ¿Por qué razón? Porque el artículo 1 de la ley y el artículo 2 no hacen mención o no hacen un límite o no establecen un límite de tratados. Y por lo tanto, yo perfectamente en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ojo, esto se puede discutir después en la aplicación, pero en materia de derechos económicos, sociales y culturales, debería tomar en cuenta también la regla de la condicionalidad intrínseca de los derechos económicos, sociales y culturales que uno puede encontrar en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores y también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muchas gracias por escuchar. Bien, muchas gracias, profesor Peña. Entiendo que hubo una especie de encargo a la disciplina del derecho constitucional a hacer la pega que tenemos que hacer. Así que yo creo que quedará pendiente para un siguiente, para un siguiente seminario. Bien, antes de continuar con nuestra siguiente expositora, solo quería comentar y dejar avisado que vamos a tener al finalizar de las exposiciones una tanda de preguntas o un tiempo para preguntas, y entre otras cosas porque particularmente lo que nos planteaba el profesor Peña hace que la textura normativa de esta ley se torne bastante más compleja que la de cualquier otra ley, ¿no es cierto? No solamente es la ley que podríamos decir hace la bajada de una convención, sino que si uno mira a las 3 convenciones que fueron mencionadas, ¿no es cierto?, adquiere una cierta complejidad, ¿no? Bien, a continuación voy a dejar con ustedes a la profesora Carolina Riveros, ¿sí? La profesora Carolina Riveros es profesora, ¿no es cierto?, no sé si la denominación exacta es titular de la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca, ¿es la nomenclatura? Titular de la universidad. De la universidad. Ella es Magister Legum, o sea, magíster en Derecho por la Universidad de Heidelberg en Alemania, y también es doctora en Derecho por la Universidad Luis Maximiliano de Múnich. Ha dirigido distintos proyectos Fondesit y desarrolla una línea consistente de investigación y de trabajos en equipo en materia de personas mayores, así que le agradecemos particularmente, profesora Riveros, acompañarnos hoy día. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a los presentes. Bueno, antes de que me tomen el tiempo, debo decir que me alegra mucho estar acá porque es la primera vez que yo expongo en mi alma mater como expositora invitada, así que le agradezco al señor director esta deferencia. Bueno, respecto a esta ley, hay que decir que es una ley que implica una reconfiguración del estatuto jurídico de la vejez. Creo que no solamente reconoce y declara estos derechos que, como muy bien decía Francisco, en el fondo, de alguna manera, y después lo podemos conversar, repite un poco lo que está ya dicho en la Convención, sino que desplaza este eje interpretativo desde la asistencia hacia la titularidad de derechos, desde una percepción quizás de beneficencia hacia la exigibilidad, y también desde una comprensión más bien privada del cuidado hacia un problema de justicia pública, ¿ya? En ese sentido, claro, tenemos esto de que hay un lenguaje legislativo que transforma, pero además hay ciertas obligaciones que vamos a tener que avisorar cuál va a ser esta densidad normativa. Y también, como bien decía Francisco, establece principios, y estos principios van a tener que ser interpretados, y vamos a tener que también ver cómo el Estado reacciona frente a estas prestaciones, a esta coordinación, a esta tutela efectiva de derechos. Por lo tanto, en el fondo marca un punto de inflexión respecto a lo que nosotros teníamos, ¿ya? Otra cuestión importante, diría yo, que
Este proyecto o esta ley que ahora nosotros analizamos es una ley que se inicia o que ingresa al Senado en octubre del 2020, ¿ya? Este pasó 3 gobiernos y de hecho al final del gobierno del presidente Boric incluso tuvo un veto y luego el presidente Kast levantó este veto y finalmente se publica el 1 de junio de 2026. Y tiene una digamos, su vigencia se difiere hasta el 2027. Desde el punto de vista como normativo, tiene un título preliminar, principios, conceptos, que eso también es importante considerarlo porque también acá hay un cambio cultural, que entendemos por persona mayor, a quienes integra este concepto, etcétera, ¿ya? Y una cuestión bastante relevante es que establece una política nacional de envejecimiento, ¿ya? Además, por ejemplo, agrega el concepto de abandono social, reglas de participación, y también se modifican aspectos del acceso a la justicia, protección laboral, que lo conversábamos antes, que yo, digamos, no me reconozco para nada conocedora de esa disciplina, por lo tanto, en algún otro momento alguien hablará de este tema, ¿ya? El concepto de persona mayor ahora incluye la cuarta edad porque la ley actual de Senama hace la diferencia entre persona o adulto mayor y persona de la cuarta edad, que son los que están sobre 80 años, ¿ya? También tenemos que decir que en ese sentido nuestra población mayor es una población joven, que está bajo los 80 años. Por lo tanto, hay un tiempo para incorporar modificaciones, políticas, acciones, etcétera, ¿ya? El artículo 3 establece los principios: dignidad, independencia, protagonismo, autonomía, igualdad, no discriminación, inclusión intergeneracional, bienestar, cuidado, seguridad física, económica, social, equidad de género, enfoque de curso de vida, buen trato, acceso efectivo a la justicia, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos, digamos, bastantes principios y estos, por lo tanto, van a tener que permear y permitir, digamos, hacer accesibles estos derechos a las personas mayores, que además tienen el tema, que es importante, que también hay otro fallo de la Corte en torno a que no tienen tiempo para que esos derechos se hagan realidad, ¿ya? Lo que les escasea a ellas es el tiempo, ¿ya? Además, el Poder Judicial debe constituirse como garante de esta igualdad, de la no discriminación de las personas mayores y facilitar el acceso a la justicia cuando las personas se encuentren en situación de vulnerabilidad. También el Poder Judicial ha hecho ya avances en ese sentido. Y hay que reconocer que la vejez no es solo un estado biológico, sino una posición jurídicamente expuesta a barreras, estereotipos y desventajas de carácter estructural, ¿ya? Respecto a la política nacional de envejecimiento, bueno, esto no es como un programa opcional, sino que es un deber del Estado y a mí me pareció bastante importante que en el acto de implementación de la ley asistieron bastantes ministros, ¿ya? Y eso en realidad vamos a ver si efectivamente la política nacional va a significar la integración de todos estos ministerios, pero ya al menos para las personas mayores es una buena señal, ¿ya? En este sentido, ya de hecho se está trabajando para la implementación de esta política que supone una coordinación intersectorial, definición de objetivos permanentes, transversalización del factor etario en salud, vivienda, transporte, seguridad social, participación, acceso a la justicia y cuidado. Acá no es como pensar que vamos a diseñar algo para mayores, sino que tenemos que pensar la ciudad para los mayores, si estamos pensando en que las personas mayores tienen que acceder al CEFAM, el transporte, las calles, la luminaria y todo lo que ello significa, ¿ya? Ayer estaba en una reunión en Senama y nos contaba la directora actual que había estado en el sur de Chile, en Chiloé, y las personas necesitaban 3 horas para llegar digamos, a un Cefam. Eso les costaba 14.000 pesos solo de ida, si no tenían lancha propia. Y entonces, claro, uno que vive en Santiago o, digamos, acá en la zona central, piensa que ir al médico es una cosa de mucha facilidad y para esas personas tener determinados aparatos para examinarse y poder, por ejemplo, screening se llama, se sacan la sangre y en el fondo de minuto tienen los resultados de sus exámenes, es algo maravilloso porque si no lo tienen 2 meses después. Por lo tanto, en el fondo, en ese tiempo las personas pueden fallecer. Entonces, también es algo bastante territorial en nuestro país, ¿ya?
Esta idea, digamos, también, o esta ley también destaca en definitiva que el envejecimiento poblacional es una transformación estructural y no es como una contingencia asistencial. Además, diría yo que traslada al campo jurídico la idea de previsión demográfica. Las consecuencias del envejecimiento son previsibles, no solo desde la perspectiva de salud. Por lo tanto, esta inacción estatal deja de ser algo como desafortunado, sino que es jurídicamente reprochable. Entonces, acá existe un riesgo estructural y la omisión no puede seguir tratándose como una insuficiencia de carácter administrativa, ¿ya? Esta ley se relaciona con el cuidado, por supuesto. Hay un sistema, y la ley 21805 establece un sistema nacional de cuidado que va a convivir con esta norma, y por lo tanto hay que considerar esta materia de forma como sistémica, ¿ya? Hay un procedimiento judicial específico para el abandono social y se buscan también, y hay otros cuerpos normativos que también se refieren a las personas mayores. Por lo tanto, en materia de política, de la política nacional de envejecimiento, también hay un tema de coordinación de lo que ya existe, ¿ya? Respecto del cuidado, tenemos que decir que un punto neurálgico del debate chileno no es simplemente reconocer que las personas mayores o algunas personas mayores necesitan cuidado, sino que la idea o la pregunta fundamental es cómo articular el cuidado con la autonomía, ¿ya? En ese sentido, la convención es inequívoca. La persona mayor, tiene derecho a tomar sus decisiones, definir su plan de vida, recibir apoyos que no anulen su autodeterminación. Claro, el cuidado no sustituye la voluntad de los sujetos, pero es un soporte para el ejercicio de sus derechos. De ahí que este modelo como tutelar paternalista deba ser cambiado por un modelo que se centre en las personas con apoyos proporcionales y respetuosos a las preferencias de dicha persona. En ese sentido, si a alguien nunca le gustó comer, no sé, repollo, no porque sea mayor ahora le va a gustar comer repollo. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, en lo LEAM se ve mucho, que en definitiva la gente cree que porque es mayor como que se desprende de sus preferencias y no es así, ¿ya? La autonomía es la expresión consciente de deseos, decisiones, y al cuestionar debemos también pensar que la respuesta del derecho civil es bastante débil en ese sentido, pues tenemos esta idea de capacidad o incapacidad y por lo tanto asociamos naturalmente la vejez a deterioro, a sustitución decisional, que evidentemente es incompatible con lo que nos presenta ahora la ley. No toda dependencia funcional justifica este desplazamiento de la voluntad y a la inversa, no toda autonomía formal garantiza el ejercicio real de derechos si faltan apoyos materiales, comunicacionales o relacionales, ¿ya? El problema de fondo es que el ordenamiento jurídico chileno arrastra un modelo históricamente familiarizado y feminizado del cuidado, ¿ya? De hecho, nosotros hablamos de las cuidadoras. Porque evidentemente cuando hay las personas mayores llegan a determinada edad, de hecho como que se mira a la hermana, usted deja de trabajar porque tiene que cuidar a sus padres, ¿ya? Y en los cuidados de las personas dependientes, el peso evidentemente recae mayoritariamente en mujeres. Hay mucho desgaste en las cuidadoras, que muchas veces además son personas mayores, ¿ya? Esto no es solamente como una observación sociológica, sino que tiene consecuencias normativas. Un sistema que presupone la ilimitada disponibilidad del cuidado intrafamiliar traslada al hogar una carga que en ocasiones debería distribuirse en otras latitudes. Si se omite este dato y se convierte todo en solidaridad familiar, bueno, en definitiva vamos a trasladar siempre esto a una esfera privada y nos vamos a dar cuenta que también esto debiese en algunas ocasiones trasladarse a una esfera más bien pública, ¿ya? Por eso es que el abandono social debe entenderse también como una patología del modelo de cuidado. No siempre expresa como esta visión de que hay malos hijos que abandonaron a sus padres, sino que a veces existe agotamiento de las redes, empobrecimiento, hogares pequeños, trayectorias de salud complejas, hospitalizaciones prolongadas, barreras territoriales y ausencia de servicio de intermedio. El abandono social no es solo un ilícito relacional,
es una manifestación extrema de una crisis de organización social del cuidado. En este sentido, el título tercero de la Ley 21.822 y en particular el artículo 23 representa probablemente la innovación más visible de este nuevo estatuto. La ley reconoce el abandono social de la persona mayor y faculta a la víctima para acudir a programas especializados de Senama o al tribunal con competencia en asuntos de familia. El procedimiento se enmarca en supuestos específicos: dependencia, vulneración grave, peligro para la vida o integridad y falta de redes, ¿ya? Y además hay un procedimiento en la Ley de Tribunales de Familia de Protección Especial establecido en el artículo 102 ñ al 102b corta. Esto es, tenemos que decir que el abandono social deja de estar disperso entre figuras de maltrato, negligencia, indigencia, violencia intrafamiliar, alta hospitalaria imposible o desprotección administrativa. La ley lo establece como una categoría autónoma de vulneración grave de derechos y ello tiene diversas consecuencias. En primer lugar, yo diría que hace visible un fenómeno que antes normalizábamos. Segundo, crea una puerta procesal específica. Y en tercer lugar, permite imputar deberes positivos de actuación al Estado, aun cuando no existe un agresor individual claramente identificable, ¿ya? Esto evidentemente no está exento de límites, porque hablamos de que es procedente cuando hay dependencia, vulneración grave, etcétera. Y evidentemente esto contiene lo que es la judicialización y se concentra más bien en casos extremos. Claramente esto tiene un sentido que los recursos son limitados, pero deja diversas zonas grises, por ejemplo la soledad no deseada, la fragilidad relacional, el abandono progresivo sin dependencia ya consolidada, la exclusión digital y territorial, que no siempre se van a traducir en un peligro inmediato, pero podría establecerse de esa manera, ¿ya? Existe además una tensión fina entre protección y paternalismo. Las medidas cautelares asociadas al procedimiento pueden incluir restricciones de ingreso al hogar, traslado a domicilio, residencias o LEAM, incluso la confianza del cuidado a una persona o un familiar, siempre bajo el resguardo del derecho a la independencia y la autonomía. Acá, evidentemente, la idea es no reducir esta protección de los derechos de las personas, pero podría ocurrir que por el motivo de tratar de proteger a esta persona no sea oída, se desplacen, digamos, los criterios a tercero, y esto tiene que ver con los estereotipos que tenemos de la vejez, y ustedes saben muy bien que hay mucha publicidad, de hecho en España, de la persona mayor que va acompañada por su hijo y que en definitiva se le explica todo al hijo y como que la persona mayor como que estuviera ausente, ya como si fuera una especie de fantasma. Cuestión importante también, hay que decir que en Concepción han habido dos fallos interesantes respecto de esto anteriores a esta ley. En ese sentido, ya se hablaba de abandono, de abandono social. Hubo un caso en la Corte de Apelaciones en que se acoge un recurso de protección deducido por una junta de vecinas que ordenó la internación de un adulto mayor que vivía en condiciones precarias y de abandono social. Y el fallo sostuvo que el Estado, a propósito de la convención, tenía que, y a propósito de la ley de Senama, tenía que darle resguardo a esta persona, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque ya se veía de alguna manera la necesaria protección de este sujeto que estaba completamente desamparado y que no tenía redes que lo pudiesen apoyar, ¿ya? Hay un segundo caso de una persona que egresa de un hospital de Tomé y que también tiene condiciones de vulnerabilidad, pero que en los típicos casos que nos hablaba la ministra Chumalí, de que las personas permanecen eternamente, digamos, en el hospital y que nadie los va a buscar. Y acá, en estos casos, se le ordenó a Senama buscarle un ingreso en un LEAM, que tampoco es algo tan sencillo porque el LEAM tiene, digamos, una capacidad limitada, ¿ya? Pero muestran que ya al Poder Judicial ya le preocupa en estos casos y que no solamente van a cambiar a propósito de la ley, sino que ya están establecidas desde antes. Incluso hay material de la Academia Judicial que habla en materia de violencia intrafamiliar respecto de presunciones de riesgo,
cuando las personas son, por ejemplo, expulsadas de sus viviendas, relegadas a sectores secundarios del hogar, privados de desplazamiento, o cuando, por ejemplo, se ven negligencia en materia de cuidado, o hay ausencia de cuidadores o abusos patrimoniales. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el derecho chileno no estaba tan ajeno a esta materia. ¿Ya? La cuestión también importante acá es, o la pregunta de fondo que surge es, ¿quién responde cuando la familia no puede, no quiere o no existe? Porque también hay personas que no tienen hijos, que no tienen familia, y es como el típico ejemplo de entrevistan a la persona que lamentablemente fue cercana a un señor que cometió femicidio y que después se suicidó. Claro, y los nietos, ¿qué pasa con los nietos? Y no tenía hijos, entonces hablan de los abuelitos y todo. ¿Qué abuelitos? Si esa persona nunca tuvo hijo, ¿cómo va a tener nietos? Entonces es como la noción de que todos los adultos mayores son abuelos. Y no, pues hay personas que no son abuelos, ¿ya? Entonces, la respuesta tradicional del derecho privado sería ver alimentos, deberes familiares, solidaridad intradoméstica, pero vemos que hoy resulta insuficiente. Hay un cambio de paradigma, esta responsabilidad estatal de alguna manera estaba diluida. Tenemos que decir que efectivamente tenemos un Estado que subsidia, digamos, cuando no está la familia presente, pero el tema acá es importante que cuando generamos esta categoría de abandono social, tenemos que articular diferentes áreas del derecho, el derecho de familia, el derecho administrativo, el derecho constitucional. Familia, ¿por qué? Porque evidentemente hay ámbitos domésticos que vamos a regular y que ya han sido regulados, pero que a veces parecen un poco carentes. El derecho administrativo, porque hay toda una coordinación, república, cupos de residencia, egresos protegidos, programas especializados, y también desde el punto de vista de los principios y cómo vamos a entender las dos convenciones que nos ha mencionado Francisco y el derecho constitucional. Entonces, en el fondo, esta respuesta es una respuesta integradora de distintas áreas del derecho, ¿ya? Y por lo tanto, probablemente en materia de abandono social vamos a necesitar aún más, digamos, una mayor reglamentación. ¿Cuáles son los desafíos de esta ley? Bueno, el primer desafío es la justiciabilidad real, reconocer derechos sin diseñar indicadores, prestaciones mínimas, estándares de coordinación, vías de reclamación. Y acá hay algo bien importante respecto del Estado. El Estado, con la ley de transformación digital, cero papel, etcétera, ha establecido de alguna manera un gran problema para las personas mayores, porque las personas mayores ni siquiera tienen clave única, o muchas personas mayores no tienen clave. Entonces, cada vez que buscamos darle una prestación, un beneficio a la persona, por ejemplo, ahora salió el tema del gas, de los cupones de gas, las personas mayores tenían que tener un correo, entonces, por lo tanto, se hace en la práctica inaccesible, ¿ya? Entonces, por eso es muy relevante. El procedimiento especial ante tribunales de familia es un avance notable, pero su eficacia dependerá de los tiempos de reacción, la disponibilidad de medidas, la representación especializada, la escucha efectiva de la persona mayor y la capacidad de seguimiento. Si en estas condiciones la tutela puede quedar reducida a resoluciones declarativas o a derivaciones sin soluciones materiales. El segundo desafío es evitar que el abandono social se convierta en una puerta de institucionalización acrítica. Los tribunales y la administración deberán resistir la tentación de resolver todo caso de fragilidad mediante la internación, porque en realidad vamos a, en ese caso, privar de muchos derechos a las personas mayores. Y además tenemos que pensar que la convención y la propia estructura como de principios de la ley obligan a priorizar apoyos menos restrictivos. La permanencia en su entorno habitual, se dice siempre que uno envejece en el territorio, es la mejor manera de envejecer, ¿ya? Y medidas que debiesen ser compatibles con la autonomía. Esto, por lo tanto, significa mayor, como centrarse en el caso particular y no generar como medidas estándares. Un tercer desafío es evidentemente presupuestario y territorial. La efectividad del derecho al cuidado integral y la respuesta frente al abandono depende de la oferta real de servicio, el apoyo domiciliario, el respiro que necesita el cuidador, los dispositivos comunitarios, alternativas de egreso hospitalario, el EAM suficiente, fiscalizado. Hay una serie y se dice que es como el doble de la cantidad de EAM que están supervisados por Senama, los LEAM que son informales, ¿ya? Entonces eso también es una cuestión no menor. Y la política nacional solo será jurídicamente seria si incorpora meta, financiamiento, evaluación. Un cuarto desafío yo creo que es
muy relevante es el cultural. El edaísmo sigue operando como un presupuesto silencioso de exclusión. Se invisibiliza, por ejemplo, y es un gran problema, todo el tema de la sexualidad de las personas mayores. No se considera, ¿ya? Y es como, bueno, si es parte de la, digamos, de la otra característica más de las personas en general. Tampoco se consideran los proyectos de vida en la vejez. Digamos, se hace muy trivial la soledad, se naturaliza infantizar a las personas mayores y se banaliza la pérdida de agencia, ¿ya? La ley acierta al combatir la discriminación por edad, exigir trato digno, claro y preferente, pero ninguna transformación normativa va a ser suficiente si las personas o la comunidad no cambian y siguen leyendo la vejez de estereotipos que los incapacita. Como conclusión, la ley inaugura una nueva etapa del derecho chileno de las personas mayores, lo hace al fijar nuevos criterios para la interpretación de la vejez, unificar conceptos, declarar principios robustos, ordenar una política nacional de envejecimiento y sobre todo reconocer el abandono social como una vulneración jurídicamente relevante y procesalmente tutelable. Pero no hay que romantizar este avance, la ley no suprime por sí misma las crisis de los cuidados, no crea automáticamente una red suficiente de apoyo de larga duración, no elimina las inercias paternalistas que tenemos que asumir los de derecho civil, el sistema sanitario ni la administración. Su mayor promesa reside en que vamos a tener que generar un lenguaje jurídico y un cauce institucional a una realidad históricamente invisibilizada, al darle como vida o al generar esta idea de abandono social, la ley obliga a dejar de tratar la desprotección extrema de las personas mayores como una fatalidad privada o como un tema netamente familiar. La jurisprudencia reciente del Poder Judicial sugiere este giro, me refiero a los fallos de la Corte de Apelaciones de Concepción que he nombrado, han empezado en el fondo a sostener que cuando una persona mayor carece de redes y enfrenta esta hospitalización eterna o la calle o el desamparo, el Estado no puede limitarse a observar, debe actuar. Este desplazamiento como desde la compasión, de la caridad, genera ahora una obligación jurídica y yo creo que es un signo bastante importante o un cambio bastante importante. Esta ley debe ser leída a mi modo de ver como una ley de transición. Tras esta transición va del asistencialismo al enfoque de estos derechos, desde como pensar que el cuidado es solo privado a una más bien corresponsabilidad social, ¿ya? Porque tampoco el Estado va a dar abasto acá si no tenemos, y de hecho grandes operadores de Teleam han sido instituciones y fundaciones. Es también pasar desde esto invisible del abandono a tener un cuerpo normativo, desde una vejez pensada como un déficit a una vejez concebida como una etapa plena de la ciudadanía. Evidentemente su éxito va a depender de que el derecho chileno, tanto legisladores, tribunales, administración y comunidad jurídica sean capaces de convertir como esta promesa de estándares exigibles en prestaciones efectivas y decisiones concretas compatibles con la dignidad, autonomía y justicia intergeneracional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Rivero. Me congratulo, no sabía de haber sido entonces o haber dado la primera oportunidad para que usted volviera a exponer en una actividad de su alma mater. Esperemos que se repita, ¿ah? Que nos den más opciones. Antes de presentar a la profesora Mejías, además quiero decir que lo particular, me ha parecido muy inspiradora su presentación. Nosotros estamos en una universidad católica y somos herederos de la tradición general de las religiones abrahámicas de cuidado y respeto a los adultos, pero cuando yo la escuchaba me parecía que en el trasfondo de toda su exposición, aunque parezca curioso y quizás no venga a cuento de lo jurídico, resonaba uno de los 4 grandes principios del budismo mahayana, ¿ah? Es un principio que no sé si lo voy a pronunciar bien, dice algo así como Shuyo Mu Hensei Gando, que significa literalmente, y esto por eso lo relacioné con lo que usted exponía, es un voto que hace el budismo mahayana, y dice, las criaturas son infinitas, hago un voto por cuidarlas a todas.
Eso es esa idea de un cuidado que trasciende lo privado y que se transforma, yo diría, no solo público, sino que como un principio estructurante de la comunidad, que si uno quiere es intermedio, ¿no? Bien, me toca ahora presentar con mucho gusto a la profesora Claudia Mejías Alonso. La profesora Mejías es profesora de nuestra facultad, es doctora en Derecho también por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y a quien además le voy a expresar un particular agradecimiento porque si bien está aquí en su calidad de profesora, actualmente funge como vicerrectora académica y por lo tanto que se haya tomado el tiempo de venir a esta actividad, ¿no es cierto?, de viajar a Santiago y de haber además acogido la iniciativa de la dirección, realmente se lo agradezco mucho, profesora Mejía. La profesora Mejía nos va a hablar de algunos aspectos patrimoniales de esta ley. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera agradecer mucho la invitación que Eduardo, en su calidad de director de nuestra Escuela de Derecho, me formulara, sobre todo porque es un espacio para compartir entre colegas que desde las distintas disciplinas aportan. Bueno, con Carolina llevamos mucho tiempo compartiendo audiencia, somos ambas profesoras de Derecho Civil. Carolina ha tenido probablemente una trayectoria amplísima en el ámbito del cuidado de las personas y de los adultos mayores, por eso es muy significativa su introducción. Y en el caso de Francisco, en su rol de constitucionalista, también permite ilustrar los distintos alcances que tiene la Convención. En mi carácter más bien de profesora de Derecho Civil Patrimonial, yo centré, ¿verdad?, mi punto de vista y mi análisis a partir del abuso patrimonial de la persona mayor, para cuestionarnos si es una categoría civil autónoma, un vicio del consentimiento o un espacio de recepción para una figura que no es tan propia del derecho civil chileno, pero sí con clara influencia del common law, que es la influencia indebida. Como ya hemos visto a lo largo de este seminario, esta ley es un gran esfuerzo legislativo con una pretensión bastante ambiciosa. Yo tengo reparos muy similares a los que mis colegas han presentado antes, pero bueno, en abstracto se hace cargo de la situación de vulnerabilidad y probablemente de las más grandes que ha tenido el ordenamiento jurídico nacional el último tiempo. Yo me voy a centrar en algo muy particular, que es el artículo 9, que al consagrar el derecho a una vida libre de violencia, introduce un catálogo de formas de abuso que en apariencia el legislador ha querido tratar bajo una lógica unitaria. Abuso físico, sexual, psicológico, laboral, patrimonial, financiero y el abandono social. Sin embargo, la lectura detenida de dos incisos, el cuarto y el quinto de esa misma disposición, nos pone de relieve que el texto legal ha operado sobre categorías cuya coherencia en la dogmática civil resulta cuanto menos problemática. En esos incisos, lo que hace el legislador es definir el abuso patrimonial como el mal uso, explotación o apropiación de bienes de la persona mayor, realizado sin su consentimiento o con su consentimiento viciado, fraude o engaño por parte de terceros de los que resulte un perjuicio patrimonial. Ya luego agrega una suerte de agravante cuando estamos en presencia de consumidores. Yo me quiero centrar en la primera parte. Entonces, las preguntas que me interesa abordar es si dicha autonomía tiene sustento en la dogmática civil o si por el contrario el legislador lo que ha pretendido es crear una categoría nominalmente nueva que en realidad no agrega nada a los instrumentos ya disponibles en el sistema, vicios del consentimiento, nulidad, responsabilidad civil, o si peor aún la contradice. Para ello, el análisis original se estructuraba en 4 momentos, lo voy a reducir a 3 porque me imagino que están cansados, ¿verdad? Y los profesores siempre podemos hablar muchas cosas. Estoy disponible después para responder las preguntas que quieran, ¿no? En el primer momento, la taxonomía del abuso patrimonial y las tensiones internas que yo advierto. En el segundo momento, las acciones procedentes ante un acto jurídico celebrado bajo un abuso patrimonial. Y tercero, la comparación con esta figura anglosajona de la influencia debida y la pregunta por su posible recepción en el derecho chileno a partir de esta figura que incorpora la ley 21.822. Vamos entonces con la taxonomía del abuso patrimonial como una categoría que creo yo tensiona la dogmática civil.
Si partimos de lo más elemental, para que una figura opere como categoría jurídica autónoma en el derecho privado, debe cumplir al menos dos condiciones. Delimitar un supuesto de hecho que no sea reconducible sin residuo a categorías preexistentes y asociar a este supuesto consecuencias jurídicas que le sean propias. El abuso patrimonial del artículo 9, examinado desde este estándar, presenta una triple composición que merece ser desagregada. La primera modalidad es la apropiación de bienes sin consentimiento. En rigor, esta hipótesis no plantea problemas de calificación. Se trata de un hecho ilícito que puede ser constitutivo de delito penal, un hurto, una apropiación indebida, y que en sede civil dará lugar a una acción reivindicatoria real o ficta, dependiendo si la cosa subsiste o no en manos o poder del tercero, o incluso una acción indemnizatoria frente a un delito civil. El mal uso de bienes, en tanto, puede corresponder a un incumplimiento contractual si existe un título que justifique la tenencia o un uso abusivo del derecho de dominio ajeno. En ninguno de estos casos la ley 21.822 añade un remedio adicional que no estuviera disponible. La segunda modalidad es más compleja: la apropiación o el perjuicio con consentimiento viciado, fraude o engaño. El legislador utiliza aquí tres términos que, leídos desde el Código Civil, resultan en parte redundantes y en cierta parte desajustados. El fraude y engaño no son sino expresiones del dolo para la mayoría de la doctrina civil. No voy a hacer mayor cuestión, aquí tengo varias dudas, pero eso lo voy a dejar para las jornadas de civil. Pero solo me voy a inclinar por lo que dice la mayoría de la doctrina civil. El dolo, como todos sabemos, es un vicio del consentimiento y que, conforme al Código Civil, artículos 1451 y siguiente, exige que sea principal y determinante, ¿no?, en esta lógica de obra de una de las partes al menos, porque ya sabemos que si el dolo es incidental se reduce a una indemnización de perjuicio. El legislador no ha precisado si este fraude o engaño que integra el abuso patrimonial exige o no ese carácter determinante, lo que abre una zona de incertidumbre dogmática. Pero lo que mayor interés suscita, a mi juicio, es la tercera modalidad, la explotación. Este término es ajeno al vocabulario técnico del Código Civil chileno. Con todo, a mí me evoca la idea de la lesión. La visión minoritaria ha sostenido que la lesión podía ser un vicio del consentimiento. La víctima, que contrata en condiciones desventajosas porque no tiene otra opción, porque ignoraba el valor real de lo que entrega o porque su libertad está comprometida por la necesidad. Desde esta perspectiva, la lesión es un vicio del consentimiento sui generis, distinto del error, la fuerza y el dolo, pero análogos a ellos, fundado en la ausencia real del disponente. En el desarrollo comparado, y que tuvo harta influencia en su minuto en las discusiones latinoamericanas, un punto de partida importante fue el BGB alemán, que expresamente consagraba y sancionaba con nulidad el negocio jurídico en que una persona, aprovechándose de la falta de experiencia o debilidad de la otra, obtenía para sí o para un tercero ventajas desproporcionadas. Y este precepto es un arquetipo de lesión subjetiva objetiva, porque exige tanto un elemento objetivo, la desproporción, y un componente subjetivo, el estado de inferioridad del lesionado más el aprovechamiento del lesionante. Y de los cercanos códigos, ¿verdad?, que tampoco es tan modélico porque tiene muchas cosas del Código Civil argentino, que ya en el año 1968 lo incorporó y que la nueva modificación del código lo sigue manteniendo. Una lesión que está estructurada sobre tres elementos: la situación de necesidad, debilidad psíquica, una experiencia del lesionado, el aprovechamiento a sabiendas de esa situación por parte del lesionante y la ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada. Ojo que la norma agrega una presunción que, acreditada la notable desproporción de las prestaciones, se presume el aprovechamiento y se invierte la carga de la prueba. En Chile, este modelo no ha sido recepcionado legislativamente. Con todo, hay autores que han planteado esta necesidad, en particular en otros contextos más vinculados al contratante débil, en el ámbito probablemente más bien asociado a consumo, lo ha planteado De la Maza y Patricia López. La mayoría de nosotros sostiene que, a falta de norma expresa
y esto tiene una justificación, si ustedes recuerdan, tras los diversos análisis de los proyectos de Código Civil chileno, donde aparecía la lesión como un vicio del consentimiento y ya no, se descarta esta circunstancia como un problema de vicio. A menos que, cuando estemos ante circunstancias constitutivas de estado de necesidad o vulnerabilidad, las podamos reconducir a hipótesis de fuerza. Para lo cual, habría que reinterpretar el artículo 1456 del Código Civil, negando que ésta haya exigido que la fuerza sea ejercida por una persona determinada, sea la contraparte o un tercero. Esta explotación, entonces, podemos concluir, difiere de la lesión que se reconoce entre nosotros, que tiene un carácter objetivo, además excepcional en ciertos contratos, todo lo que ustedes ya saben. El artículo 9 parece referirse a un fenómeno distinto, que es el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad etaria, funcional y afectiva para obtener un beneficio patrimonial en perjuicio de una persona mayor. Un camino es tener a la vista una interpretación media forzosa de si podemos incorporar, ¿verdad?, una lesión en sentido subjetivo, y habría que ver cómo esta noción se ha desarrollado también en derecho comparado, pero fíjense que también uno advierte una relación, como les había adelantado antes, con otra figura que vamos a ver después, que es de la influencia de vida, que se ha desarrollado más en el common law. En síntesis, al segundo tema, el abuso patrimonial del artículo 9 no constituye, tal como está redactado, una categoría civil autónoma en sentido técnico. Es más bien una descripción fenoménica de conductas que el derecho civil ya conoce con otros nombres: dolo, apropiación ilícita, incumplimiento. Pero hay una hipótesis genuinamente nueva, que es la explotación por vulnerabilidad, que es introducida por el legislador, pero no le dota régimen jurídico propio. Y entonces allí me interesa pasar al segundo tema, que era la acción procedente: nulidad relativa, un problema de responsabilidad, una acción restitutoria. La ausencia de un régimen jurídico propio para el abuso patrimonial obliga al intérprete a determinar si, frente a un acto jurídico celebrado en el contexto de esa figura, qué acción va a tener la persona afectada. A priori, hay tres acciones que uno logra identificar fácilmente. Con todo, ninguna calza tan perfectamente. Ya lo había adelantado la profesora Rivero, ¿no? La protección del derecho civil se nos empieza a quedar corto cuando salimos del fenómeno prototípico del Código Civil del año 1855, que presuponía otro tipo de sociedad. La primera es la nulidad relativa por vicio del consentimiento. Si el abuso patrimonial se configura mediante dolo determinante, que el legislador llamaría fraude o engaño, o mediante fuerza moral, que podría encuadrarse esta idea de presión ejercida sobre una persona mayor dependiente, la acción de nulidad relativa cae, si ustedes quieren, automáticamente. Sin embargo, como yo adelantaba, hay ciertos límites que hacen compleja la situación, ¿no? Los plazos de prescripción de la acción, pero sobre todo la idea de la ratificación expresa o tácita, que nos va a limitar, ¿verdad?, el ejercicio de la acción. Y la prueba de la nulidad. Hay aquí estándares probatorios generales del derecho civil y entrar a probar que el vicio estaba presente al tiempo de la celebración del contrato. Tampoco hay ninguna presunción que pueda amparar a la persona que se encuentra en una relación de dependencia o confianza a partir de la cual se haya podido generar el abuso. Y en el supuesto paradigmático del abuso patrimonial, el familiar cercano que administra los bienes de una persona mayor y dispone de ello en su propio beneficio, la prueba del dolo determinante puede ser bastante difícil de construir. La segunda opción que nos queda, nunca descartado en la lógica del civilista, es la responsabilidad civil extracontractual, cuando el abuso patrimonial no se canaliza a través de un acto jurídico, sino mediante actos materiales de apropiación o mal uso de bienes, sin que medie consentimiento. Pero aquí se reproduce el problema con la explotación que hablábamos antes, porque si el tercero obtuvo el consentimiento de la persona mayor, aunque sean condiciones abusivas, el acto no es un ilícito desde la perspectiva tradicional del derecho de daño. El abuso se habría producido en la formación del consentimiento, no en un hecho autónomo ajeno a él, y la acción extracontractual en estas hipótesis resulta improcedente, sin una reconfiguración de lo que entendemos por ilícito civil. Una tercera posibilidad, que en otros contextos yo he explorado, es la lógica de la acción restitutoria fundada
en los contextos de enriquecimiento sin causa. Pero ahí también nos abre todo un problema en la dogmática civil, más allá de esta clásica situación de que es una acción residual y que va en ausencia de cualquier otra cosa. Sin perjuicio, tenemos una excelente doctoranda, María Fernanda Contardo, que está trabajando, ¿verdad?, para comprobar la autonomía de la acción, y allí un trabajo muy prolífero que espero que pronto termine, para poder afianzar allí una alternativa en el sistema. El diagnóstico entonces es que el sistema ofrece remedios dispersos y parciales ante el abuso patrimonial de una persona mayor. La nulidad relativa protege cuando hay dolo o fuerza verificable, pero no cuando hay explotación de la vulnerabilidad sin un engaño identificable. La responsabilidad civil actúa sobre hechos ilícitos, pero no sobre actos jurídicos, viciados en su génesis. Y la acción restitutoria cubre el residuo, pero con una estructura dogmática que hoy día en Chile sigue siendo frágil. El resultado es una protección insatisfactoria para la hipótesis más frecuente y grave, la del tercero, que sin necesidad de engañar formalmente a la persona mayor, se aprovecha de la situación de dependencia o de vulnerabilidad para obtener disposiciones patrimoniales que no habrían tenido lugar en condiciones de igualdad. Y por eso me interesa comentarles que yo advertí una suerte de relación con una figura que es más propia del common law, no del derecho chileno, pero que evoca esta idea de cómo está consagrada la explotación. En el common law anglosajón, desde el siglo XIX, aparece una figura que, como yo les decía, me evoca lo que en la ley 21.822 se denomina explotación, que es la influencia indebida. Su desarrollo judicialmente en el derecho inglés especialmente ofrece un modelo que vale la pena atender. No opera como un vicio del consentimiento en sentido clásico, no exige engaño ni intimidación verificable, sino como un mecanismo de anulabilidad del acto jurídico fundado en la existencia de una relación de confianza o ascendencia entre las partes que ha sido utilizada de manera abusiva para obtener una ventaja patrimonial injusta. La taxonomía que construye la jurisprudencia inglesa distingue entre este abuso que es, si ustedes quieren, actual y uno que se puede presumir, que opera por la sola existencia de una relación de confianza calificada, trasladando la carga de la prueba al demandado para demostrar que el acto fue libre e informado. La presunción se activa cuando concurren dos elementos: la existencia de una relación de confianza o dependencia entre las partes, que puede ser conyugal, filial, de cuidado, de asesoría, incluso profesional, y la celebración de un contrato que resulta a prima facie inexplicable desde el punto de vista del interés de quien lo celebra. Acreditados estos dos elementos, corresponde a quien obtuvo el beneficio patrimonial, el que será el demandado, demostrar que la transacción fue resultado de una decisión libre e informada tomada con asesoría independiente. El efecto no es una condena indemnizatoria, sino que la rescisión del acto con restitución de las prestaciones. Trasladar esta estructura al supuesto de una persona mayor que dispone de sus bienes en beneficio de un familiar cercano, un cuidador, la pertinencia de la figura, creo yo, es evidente. El acto no necesariamente es producto de un engaño. Puede ser perfectamente lúcido en términos de capacidad, libre de error o incluso dolo en sentido técnico, y sin embargo profundamente injusto en la relación de dependencia afectiva, económica o funcional que ha actuado como un mecanismo de presión implícito que ha desvirtuado la autonomía real del disponente. A nuestro juicio, la ley ha captado este fenómeno al hablar de la explotación, pero no construyó un andamiaje dogmático que lo resuelva. Entonces, la pregunta por esta posible recepción lleva a distintas alternativas. La primera es una recepción interpretativa, por la vía de entender que la explotación del artículo 9 constituye un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido debe ser integrado por el intérprete con los criterios desarrollados en el derecho comparado. Y además hay influencia normativa, porque esto ya también estaba previsto en la Convención y se ha interpretado y tiene una clara influencia en la materia. Esta vía es metodológicamente defendible, pensar, ¿verdad?, que podemos establecer incluso una conexión a la nunca bien imponderada cláusula de interpretación conforme a la buena fe. El artículo 9
en tanto ley especial constituiría un punto de apoyo normativo para construir una categoría que el Código Civil no contemple. A mí me sigue seduciendo también esta idea de la lesión en sentido subjetivo y alguna relación con la fuerza, pero hay que explorar. La segunda respuesta es la recepción de esta idea de presunción, que puede construirse legalmente, que yo lo doy por descartado, ya sabemos. La profesora Rivero nos contó cuánto tardó esta ley en salir, no tengo ninguna pretensión que una reforma legal nos pueda ayudar, pero sí una construcción de presunción judicial, que exigiría entonces asumir que hay una presunción de vicio en los actos de disposición patrimonial celebrado por personas mayores en favor de quienes ejercen sobre ella una posición de confianza o dependencia, salvo que se acredite que el acto fue precedido de una asesoría jurídica independiente y que reflejó una decisión libre informada. Desde una perspectiva probatoria, esto es muy bueno. Ya yo no veo grandes inconvenientes allí, pero aquí se nos va a producir una gran paradoja que el derecho civil tendría que responder con honestidad. Si tengo un mecanismo de presunción que invierte en la carga de la prueba, voy a restringir la autonomía de la propia persona mayor, que verá sus actos sometidos a un escrutinio especial, precisamente en razón de su edad. Y es esa paradoja que la ley no ha resuelto. Proteger la autonomía de la persona mayor puede requerir mecanismos que en ciertos casos, como Carolina también lo había anticipado, la limitan. La figura de esta influencia debida, presumida o indebida, no es ajena a esta tensión, pero la gestiona, diría yo, de una manera más sofisticada que el silencio que actualmente asume la ley. También tengo algunos antecedentes de la historia fidedigna, pero no voy a abusar de ustedes, voy a pasar, ¿verdad?, derechamente entonces a las conclusiones. De lo que les he comentado, creo yo que el abuso patrimonial que establece la ley no es una categoría civil autónoma en sentido técnico. Agrupa bajo un mismo rótulo conductas que el derecho civil ya conocía. Como ya dijimos, dolo, apropiación indebida, incumplimiento. La única hipótesis genuinamente nueva en la estructura del Código Civil es la explotación por vulnerabilidad, que el legislador introdujo pero no le dotó de régimen alguno. Aquí hay un tema de técnica legislativa y es el corazón del problema que yo les he tratado de plantear. Los remedios que disponemos en el sistema civil actual, nulidad relativa, responsabilidad extracontractual, una acción restitutoria fundada en el enriquecimiento sin causa, son insuficientes para la hipótesis de explotación de la vulneración o vulnerabilidad de la persona mayor. Su insuficiencia no radica en la inexistencia de acción, sino que en la ausencia de un mecanismo probatorio adecuado que se haga cargo del fenómeno del abuso, la agresión implícita, el aprovechamiento del afecto, la extracción de consentimiento formalmente libre, pero materialmente condicionado. Hay formas posibles exploratorias, ¿verdad?, que podrían solucionarnos esta problemática, que son estas dos que yo les he pretendido comentar hoy día y que va a exigir una mayor reflexión por parte de la dogmática civil. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Mejías. Para quienes nos están viendo o nos verán a futuro en YouTube, no es que le hayamos cortado la luz como cuando, ¿no es cierto? Claro, cuando se está acabando, cuando a uno lo están echando de los restaurantes, ¿no? Parece que fue un problema con la iluminación. Tenemos todavía un tiempo para preguntas, ¿no es cierto? Si alguien nos quiere hacer preguntas, entiendo que hay micrófono ahí, sí, disponible. ¿No hay preguntas? Yo tengo varias, pero ¿ah? Aquí hay una pregunta. No, pero bueno, no sé si es que por el chat, para que quede registrado la pregunta. Hola, buenas tardes. Yo soy juez de familia, entonces lo que más me interesa en este seminario es cómo van a tener que enfrentar los juzgados de familia las medidas de protección, sobre todo en favor de las personas mayores.
Y tengo muchas preguntas, muchas dudas de cómo se va a aplicar. Es algo que yo he estudiado, afortunadamente no es nuevo para mí, porque incluso en la convención la había estudiado y había visto la necesidad de que se adaptara la legislación chilena a la convención, y efectivamente considero que esto es un primer paso importante. Pero ahora bueno, esto se empieza a aplicar el 1 de junio del próximo año, entiendo, un año. Así que hay tiempo para prepararse un poco, pero ¿cómo se va a aplicar? Y tengo muchas dudas, pero para centrar un poco la pregunta, dos. Primero, si las medidas de protección en favor de las personas mayores solo se van a aplicar en los casos de abandono social que tipifica la ley, o también se van a poder aplicar en distintos tipos de medidas. Nosotros como tribunales de familia recibimos medidas de protección en favor de los adultos mayores todo el tiempo, hospitales, municipalidades, y uno tiene que decir, no existen las medidas de protección en favor de los adultos mayores. Bueno, ahora le vamos a tener que decir que sí existen, pero ¿va a ser acotada a la situación del abandono social o ya se va a poder expandir a todas las situaciones que puedan afectar algún derecho de los adultos mayores, como las medidas de protección en favor de los niños, que puede ser por cualquier derecho? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es que yo soy partidario de tramitar las causas, porque actualmente los adultos mayores ingresan a los tribunales por violencia intrafamiliar. Se modificó una norma respecto a las medidas cautelares, entonces entran como medidas cautelares, pero no tienen medidas definitivas. Entonces es bien extraño, porque se pueden aplicar medidas cautelares, pero después no hay nada que aplicar, porque no está resuelto. Pero lo que yo he visto, que lo que más, bueno, cuando son abandono social, no, pero sí muchas familias pelean por las personas mayores, porque no lo dejan ver, porque lo cuida. Esas son como las discusiones más. Entonces, yo me pregunto si existe en el derecho comparado la posibilidad de que una persona mayor pueda... el cuidado personal no tanto, porque el cuidado personal se aplican las normas de tutela, curatela, y puede ser nombrado un curador, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenía el cuidado personal. Pero la relación directa y regular, las visitas. Nietos llegan diciendo, quiero ver a mi abuelo, pero mi tía no me deja. Es una vulneración de derechos. Entonces mis colegas dicen, es un problema social, no es de nosotros, chao, incompetencia. Pero yo digo, no, pues tratar de hacer algo, si uno está acá para tratar de ayudar. Entonces, y he visto eso, y al final hemos llegado a acuerdos, se puede llegar, pero yo digo, bueno, esto jurídicamente, fijar una relación directa y regular con una persona, o sea, no tienen ningún sustento jurídico. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, yo creo que efectivamente lo de la medida de protección, en el caso del abandono social, claro, ahí tiene un procedimiento, pero me parece que es mucho más genérica las medidas de protección porque hay mucho más casos que son como grises en esta situación y hay un sinnúmero de situaciones que efectivamente usted conoce diariamente respecto de como vulneraciones de derechos de las personas mayores. En ese sentido creo que debiese ser más amplia la aplicación. Y respecto a lo segundo, me llamó la atención que hablase de cuidado personal, porque pensando en personas mayores como tenemos como lamentablemente todavía esta idea, tenemos la institución de la curaduría y que dentro de la curaduría está la norma que dice tanto los bienes como de la persona digamos, que está sujeta a la guarda. Y en ese sentido... como yo me hago todas estas preguntas desde la vereda más cómoda, por supuesto, lo reconozco desde la academia, en algún momento también se me ocurrió esa idea y claro, efectivamente, como es desde el cuidado, como esta persona queda sujeta al guardador, tanto de los bienes como de la perspectiva de la persona, efectivamente tenemos el problema que el tercero está decidiendo dónde vive, con quién vive, qué come, si le damos el brócoli o no, digamos. Esa es como la situación. Y efectivamente yo creo que en este cambio de paradigma tenemos que entender que hay determinados aspectos de la persona que puede seguir decidiendo. O sea, podemos tener una persona mayor que a lo mejor va a necesitar determinados cuidados cotidianos, pero que sí puede decidir si quiere ver a sus nietos o si el nieto puede generar un caso de abuso patrimonial o no, que también son como, evidentemente en estas materias, los cercanos son los que más generan actos de violencia.
Es así, digamos, está comprobado que la persona mayor sale de paseo el domingo y la llevan a un hogar y le quitan la casa. Ya está, y después el hermano pide un amparo para que puedan, digamos, devolverle su casa, porque sus hijos le han quitado su hogar. Y así, como en una tarde de domingo ha sucedido. Entonces, claro, yo creo que efectivamente lo que a mí, que también he estudiado por otra línea, creo que respecto de nuestra sociedad en general, creo que la mediación es una figura que debía tomar un rol más relevante. Porque efectivamente en estos conflictos que son como interpersonales, donde uno dice, bueno, ¿por qué las personas estaban abandonadas? ¿Por qué no piden alimento? Culturalmente las personas mayores son menos las que piden alimento. Nosotros tenemos culturalmente mucho más asociados los alimentos a los niños son, digamos, frágiles, pero no pensamos en que las personas mayores también podrían pedir alimento y no lo hacen. Hay casos en Argentina que sí, de hecho han sancionado o que han establecido alimentos hasta el yerno. Está, digamos, regulada de esa manera. Entonces creo que la mediación o estas como medidas más bien alternativas debiesen tener una presencia mucho más importante porque, como usted bien decía, son conflictos interpersonales que a veces han pasado, digamos, a violencia intrafamiliar, conflictos económicos, de, digamos, peleas como de antaño dentro de la familia y además está el tema del cuidado en el sentido de que la persona que cuida, probablemente la hija, tiene determinadas reglas, regulaciones o determinada forma de llevar ese cuidado y los hermanos, terceros, modifican esa estructura y también es complejo. Entonces, y ahí también va todo el tema de dónde vive esa persona, cómo está funcionando, por ejemplo, CEFAM, municipalidad, porque ahí también hay bastantes como dispositivos que podrían interactuar. Entonces, en el fondo, creo yo que esta ley también facilita o debiese facilitar como estos dispositivos para usted en el sentido de establecer alguna pista, digamos, como ciertos procedimientos desde esa perspectiva. Pero no es fácil lo que les toca, claramente no. En derecho comparado hay regulaciones en torno a que se establece, no visitas, pero sí se establece que hay una persona que reconoce como con mayor robustez las necesidades y los deseos de las personas. Entonces queda como mejor regulado el hecho de qué es lo que quiere esa persona, incluso por ejemplo en materias sanitarias. Hasta ese punto está mucho más regulado. Entonces, eso facilita en que yo conozco los deseos del que está siendo cuidado y por lo tanto sé que esa persona quiere que sus nietos lo visiten. O sé que esa persona quiere, no sé, tener determinada actividad, etcétera. Pero no como las visitas, sino como, porque además en Europa está mucho más ligada la idea de autonomía e independencia, por eso no hay una convención como nosotros, como la interamericana. Entonces, en ese sentido podría estar, desde esa perspectiva, yo creo, alguna pizca de solución. Yo quería complementar, compartiendo absolutamente todo lo que dijo Carolina, que el cambio es cultural y yo creo que esa es la gran gracia que tiene la ley, más que concretizar derechos, más que hacerse cargo, porque pone mucho énfasis en que el eje está en la autonomía de la persona mayor. Y en ese contexto equivalente, cuando no lo visitan unos nietos o no se le permite, más que pensar en los nietos, el eje debiera estar en la persona mayor y el impedirle mantener esas relaciones puede ser constitutivo, sin lugar a dudas, de una situación de violencia que es psíquica y que está previsto aquí expresamente en la ley, incluso como acceso a la justicia, ¿verdad?, y alternativas para resguardar en el artículo 7. Y creo que también hay mucho énfasis en la ley cuando mantiene esta idea de que el adulto tiene que tener la capacidad para mantener sus propias relaciones y círculos sociales. Y ahí entra el círculo de la familia y eso lo prevé el artículo 8. Entonces yo creo que hay un cambio, como decía Carolina, muy reforzado con la ley, que es cultural. Y nosotros hasta ahora siempre estamos pensando en una idea de proteger al adulto mayor, de tomar decisiones por el adulto mayor, y lo que por lo menos hemos podido ver que en la práctica lo que más se da es lo que lamentablemente relataba la profesora Rivero, que es un abuso del círculo cercano y que aparentan situaciones y que encubren abandono. O sea, yo he visto y me ha tocado asesorar incluso casos en que han simulado violencia intrafamiliar,
para sacar al adulto mayor de su propia casa y terminar en un hogar. Entonces, es complejo y eso tiene que ver con que hay un entorno y el trabajo, de una parte lo hace la ley y el otro más fuerte sigue siendo cultural. Vamos a dar la palabra. Solo voy a agregar una cosa, magistrado, y es que esto es marginal porque en Chile tenemos otra cultura. Si el impedimento, por ejemplo, de los nietos de ver al abuelo tiene que ver con la imposibilidad de los nietos, o sea, que no se les permita a los nietos llegar, ahí estamos ante un problema. Pero si hubiera cualquier restricción al abuelo o a la abuela para ver a sus nietos, ahí lo que procede es habeas corpus por el 21 inciso tercero. Porque resulta que hay una restricción a la libertad personal que no se agota en la libertad ambulatoria. Por lo tanto, una vía para esas restricciones, conservando la autonomía, sería empezar a utilizar el habeas corpus, sacándolo de la rigidez que tiene la tradición constitucional chilena, ¿no? Sí, pero estoy hablando del primer caso, siempre generalmente una parte de la familia acusa a la cuidadora de que no deja, no permite ver a la persona. Correcto. Ujú. Bien, ¿y tenemos otra pregunta? Sí. Sí, ¿se escucha bien? Primero quiero agradecer profundamente a la universidad por estas instancias tan enriquecedoras intelectualmente y también valóricas. De mi corta carrera profesional, trabajo en una cooperativa en Valparaíso, entonces atiendo a puros adultos mayores, perdón, personas mayores o de tercera edad que tienen todavía sus progenitores de cuarta edad, entonces este es un tema que veo bastante seguido, como también en el estudio que tenemos como abogada de familia también han llegado casos y han sido ya 3 situaciones en que ha tocado que hay hijos que maquinan o que intentan imputar que tienen Alzheimer sus padres sin haber decreto alguno de interdicción por demencia en la COMPIN, ninguna credencial de esos tipos, porque obviamente el estándar es grande y no se los pueden llegar a dar, pero al simular el Alzheimer, a su vez cometen, además de apropiación indebida y este abuso patrimonial, que agradezco enormemente la presentación, la ponencia hoy día, o sea, me hizo pensarlo de tantas formas, pero principalmente me interesaría preguntarle a las profesoras de civil, ¿cierto?, en estos casos, cuando existe este abuso patrimonial, también con el tema de la digitalización, ¿no? De las tarjetas, que les usan las tarjetas porque el Digipass, que el celular, porque ahora hasta los bancos son digitales, o sea, es un tema de andar con la billetera al bolsillo. Entonces, a propósito de estas transferencias que se hacen a título, no, si es para comprar tal cosa y son a la larga millones de pesos, o cuando transfieren las casas a uno de los hijos en vida, dicen, no, te dejé un usufructo vitalicio, pero después la otra persona queda en un estado de precariedad a nivel en hogares, en el hogar de Cristo, me tocó un caso, una señora cooperativa que tramitó el hogar de Cristo. Entonces, en ese contexto yo quería preguntar acerca de estos casos en que imputan o maquinean, ¿cierto? Este efecto del dolo, ¿cierto? Que crean toda esta narrativa de que tiene Alzheimer, que también es constitutivo de injuria y calumnia, ¿cierto? Porque después toda la gente anda preguntando, oye, tu papá o Pepito tiene Alzheimer, ¿cómo está? Y esa persona está sana, lúcida, y solamente se crea esa narrativa para efectos de disponer de sus bienes. Entonces, a propósito de este tipo de situaciones que lamentablemente es común, es algo que no es tan distante a la realidad, me gustaría saber desde su criterio cómo lo pudiesen abordar ustedes, porque ahí le están imputando una incapacidad de la que no tienen, pero la voluntad que se presta o el uso indebido de sus plataformas bancarias, ¿cierto?, para efectos de hacer estas transferencias no debidas, totalmente pagos de lo no debido. Pienso la acción en reverso también como una posibilidad, pero a modo de explicar o de ver este tema del Alzheimer, esta imputación al Alzheimer, cómo ustedes pudiesen quizás trazar estrategias, o si le ha tocado desde su desempeño profesional, si pueden comentarlas, porque estaría muy agradecida de saber sus criterios. Esa es mi pregunta, no sé si se entendió. Sí. Bueno, sin perjuicio de lo que Carolina y también se le ocurra, a mí se me vienen varias cosas a la cabeza. Por lo pronto yo creo que aquí hay claramente falta de voluntad. O sea, una cuestión, ¿verdad? Falta de voluntad al momento de la emisión del acto. O sea, la persona ha sido engañada. Yo veo aquí, me huele mucho fraude.
situaciones, es que estoy un poco obsesionada con el fraude, tengo un proyecto de fraude, he estado leyendo mucho del fraude, sí, como que el fraude lo tengo hasta en los ojos, y creo que es una figura de fraude y normalmente el fraude a la ley, o sea, en el fondo las normas de capacidad tienen por objeto tutelar y complementar una voluntad para que toda persona pueda manifestar una voluntad válida al interior del ordenamiento jurídico. Entonces, cuando tú aparentas una situación que no es, al final del día, lo que estás haciendo es un fraude a la estructura de las reglas de la capacidad. Ahora, allí habría que hacer aplicable las reglas generales. Opera de una manera similar a la figura de la simulación. Entonces, allí lo que uno realmente tiene es una falta de voluntad de querer celebrar el acto. El problema que yo veo, y esto es práctico, solo el juicio del alto conocimiento, que en el fondo sí, desde la perspectiva del derecho sí se muere la persona esperando el resultado. Entonces, allí es complejo y en ese contexto probablemente una acción de restitución por pago de lo no debido puede ser más eficiente y eficaz y lo comparto. ¿Qué otras cosas se vienen a la mente? Como hay ahí dolo del otro en la actuación, una acción de responsabilidad extracontractual, pero siempre volvemos al mismo problema. Sí, yo creo que el sistema, y cruje el sistema civil, es que para la persona mayor de la cuarta edad es complejo esperar. Es muy complejo esperar. Claro, el que tiene, como la ley es desde los 60, ¿verdad? El que tiene 60, 70, tenemos margen. Pero el que tiene 84, 85, y lamentablemente, no sé, es bien doloroso social, ¿eh? Yo creo que esto es un tema ético, pero ver a los hijos capaces de vulnerar así la voluntad de sus padres por el vil dinero es bien triste. Y yo creo que lamentablemente muchos de esos adultos mayores, por vergüenza, ni siquiera están disponibles muchas veces, salvo cuando quedan en un estado completo de precariedad, de intentar alguna de las acciones. Y por eso, en esta idea formadora en la que nos rige siempre en lo que nos dedicamos al ámbito de la formación, yo creo que la mayor transformación siempre va a ser cultural, porque el derecho llega tarde. Y ese es el mayor problema que tenemos en todas las relaciones de familia. Y nos pasó antes en el cuidado de los menores, y ahora nos estamos trasladando, ya que no tenemos menores, nos estamos trasladando al otro extremo, y estamos viendo la misma vulnerabilidad con los adultos mayores. No sé si te ocurre a ti algo alternativo. Bueno, lo que pasa es que acá hay como hartas cosas. El tema primero es como de la educación financiera y todo esto como de transformación de la exclusión digital, es un tema no menor. De hecho, en algún momento estaba todo el tema de eliminar las tarjetas de coordenada y ya digamos, se pudo ceder y ya existen las tarjetas de coordenada para las personas mayores, hay ciertos requisitos en los bancos y todo, pero uno es eso, y lo otro es como todo el sistema también de notaría. Hubo en algún momento que se pedía este famoso certificado de lucidez, que es completamente irregular, porque, no, si todavía está, en muchas notarías lo piden, pero más bien, y ahí hay un artículo del profesor Orrego bastante interesante, relativo a aplicar en el fondo normas testamentarias en esta cuestión y que el notario realmente haga su trabajo, o sea, no que simplemente reciba sus honorarios, porque claro, porque en el fondo digamos, dedicándole unos 2 o 3 minutos a una persona, va a saber si esa persona efectivamente está comprendiendo lo que le está preguntando, qué día. Es como el examen del EMPAM, ya que es como el examen que hacen los enfermeros en los CEFAM y que preguntan determinadas cuestiones para efectivamente verificar el estado de salud físico y psíquico de las personas mayores. Entonces yo creo que ahí también hay responsabilidades de otros agentes, no solamente como efectivamente no está la voluntad del sujeto involucrado, de esta persona mayor, está, y incluso acciones de tipo delictuales respecto digamos, de los agentes acá, de los autores, pero también hay una responsabilidad de terceros que participan en estos actos. Y también está ahí el derecho sucesorio, por las indignidades también uno podría, la indignidad, desheredamiento, claro, testamento, testamento, pero en el fondo igual hay otras como, y ahí la ha explorado la profesora Susana Espada, ha explorado esa materia. Entonces, efectivamente, yo creo que coincidimos también con Claudia que esto es esencialmente cultural, o sea, y yo creo que en el dolor de las personas pueden haber sido buenos o malos padres, como
creo que hay un autor, Simonetti, Pablo Simonetti, dice que uno al ser padre no tiene recurso de apelación. Es así nomás, es como es nomás. Pero efectivamente, culturalmente hay mucha vergüenza de exponer a los hijos en esta condición de muy malas personas, en definitiva, ni siquiera de malos hijos. Ya es como, evidentemente, tirar a una persona en la calle defraudándolo ya habla de un problema más que ser hijo, no, ser muy mala persona. Entonces, Se escucha, sí. Buenas tardes, yo quería preguntar que respecto a la obligación recíproca de los alimentos a la ascendiente, yo quería preguntar cómo concilia la ley el derecho a la protección de la persona mayor en situación de abandono, pero con el derecho de los hijos a no ser obligados a cuidar o alimentar a un progenitor que en su momento, ¿cierto?, esta persona en su infancia fue abandonador o maltratador, considerando también las excepciones que se encuentran en el artículo 324 del Código Civil. bueno, ahí tenemos norma especial, digamos, se puede, está como inhabilitado respecto del progenitor o del padre que ha incurrido en esas situaciones. Eso está ya regulado, pero efectivamente hay situaciones en que los padres no piden alimento y además culturalmente nosotros, pues, o sea, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero puede ser un niño completamente odioso, mañoso y nadie se cuestiona, incluso como uno dice, como puede ser como hasta una mala persona cuando tenga más edad, pero nadie se cuestiona el darle alimentos o no. Los niños reciben alimento por su condición de vulnerabilidad. Cuando existe una situación excepcional donde ya se le haya, digamos, sancionado a este padre por el hecho de que digamos, se fijó la paternidad por sentencia y todo lo demás, ya esos son casos excepcionales, pero si uno tiene una mala relación con su padre o una no tan buena relación, o no tiene relación, eso no justifica el hecho de que uno no tenga la obligación ética y jurídica del Código Civil, porque en el fondo las relaciones son bilaterales. Pero culturalmente tenemos el problema de que ese padre a lo mejor no va a solicitar alimentos y ese hijo, de hecho, alguna vez sí revisé una sentencia que era una cosa así como le habían fijado alimentos a los hijos y era una suma así, pero además irrisoria, era no sé, 100.000 pesos, eran 3 hijos, o sea, y los 3 trabajaban y después solicitaron rebaja de alimentos. Y el señor en una condición de dependencia. Entonces, culturalmente tenemos el problema, más que jurídicamente, diría yo. Muchas gracias. Antes de terminar, muy brevemente, quizás 2 minutos, no quiero perder mi privilegio de moderador. Solo respuestas quizás cortas para los 3 expositores. Una pregunta es para Francisco, profesor Peña, si dado este acople que hay entre las convenciones, no podría producirse, o no ve usted posible que podría producirse que esta ley en algún momento, en términos de políticas públicas, pudiera verse de alguna manera atemperada porque cualquier cosa que se fuera haciendo estaría dentro de los pactos o de las convenciones, dentro del principio de no regresividad. O sea, cualquier cosa que se avance después no podría retirarse y eso podría hacer que los avances fueran más prudentes. Esa es mi pregunta. Después para la profesora Riveros, que ha estudiado mucho esta materia, si no ve si no ve algún riesgo en la estructura o en el diseño de la ley, algún riesgo que pudiera ir más bien en contra de las personas mayores que en beneficio de las personas mayores, y a riesgo de entrar ya en el Alzheimer. Hace casi 30 años, leyendo sobre la doctrina de la influencia indebida de un autor inglés, él señalaba que tenía un componente estructural de la consideration inglesa. ¿No podríamos ir por la teoría de la causa en Chile? Tengo 3 preguntas. Profesor Peña. Muchas gracias por la pregunta, profesor Aldunate.
Claro, yo creo que eso también está presente en esta ley. A mi juicio, y lo señalé en mi exposición, existen muchos pasajes de la ley en donde es un copy-paste de la Convención Interamericana, sabiendo que desde el punto de vista del derecho internacional, no el pensamiento jurídico nacional, sino desde el punto de vista del derecho internacional, se entiende que los tratados son la base mínima y por lo tanto cada Estado deberá profundizar o no. Yo creo, a mi juicio al menos, la Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores, uno puede ver en su contenido una gran tensión de los Estados al momento de construir su contenido. Por ejemplo, el hecho de que no existan reglas de interpretación, también, por ejemplo, si bien existen mecanismos de jurisdicción internacional involucradas, los Estados no le han reconocido competencia a la Corte Interamericana. Entonces creo que, claro, el principio de no regresividad, si uno le suma el principio de no regresividad de los derechos, lo más probable es que estemos en presencia de avances que no van a ser tan significativos. Gracias, profesor. Profesora Rivera. Sí, yo creo que un problema que uno podría revisar acá es que en el artículo 22 se habla primero se habla de la política, después de los lineamientos y después se dice al final, bueno, esto deberá realizarse considerando la oferta pública existente y los recursos disponibles. Ya, y entonces estamos con un problema, porque los recursos disponibles tienen una idea política prefijada. Los recursos siempre son escasos, pero en definitiva siempre vamos a pensar en que hay otros grupos que necesitan los recursos más que las personas mayores. Y ahí yo creo que hay un peligro no menor. No destacar una prioridad, en el fondo. Es que en el fondo, claro, si los recursos son disponibles, pero los recursos se van para otros grupos, no hay recursos disponibles. Gracias. Yo creo que sí, al final del día, Eduardo. Lo que pasa es que creo que lo que hace, o sea, creo que hay más figuras posibles que se pueden reconducir. Lo que pasa es que la explotación de vulnerabilidad entre nosotros ha estado siempre asociado más a la lógica de la estructural de los vicios de voluntad o consentimiento. Pero no te olvides que incluso en materia de error, la doctrina ha planteado que cuando no hay ninguna voluntad de por medio, es un problema de falta de consentimiento, falta de causa y falta de objeto. Ahora, en la lógica de la causa y de la consideration, yo creo que en el derecho chileno la causa que llegó real es la causa final, que no sirve para nada realmente, y siempre recaemos en un tema del ilicitud, que es la lógica del motivo que induce a celebrar el acto contrato, y todo lo que es contrario a la ley, y podría encarzarse, ¿verdad?, la estructura esta, cae por objeto ilícito y causa ilícita. Ahora, también se me viene a la mente lo que nos decían los profesores nuestros de Derecho Civil a propósito de la nulidad, ¿no? Distinta en sus causas, pero igual en su efecto. Entonces el terreno al final del día no es tan distinto. Los profesores de Derecho Civil, digamos que se han dado amplias libertades para crear figuras muy novedosas que no van muy lejos de una reinterpretación de la teoría de la causa. No los de la escuela, es todo lo que te voy a decir. Muy bien. Un aplauso, por favor, a nuestros expositores. Les agradezco muchísimo la participación y ustedes por la asistencia. Que estén muy bien.